Muy buenos días, queridos hermanos. Un gusto de poder saludarles en este día. Cuando estamos a puertas de un nuevo año, el 2025 se nos viene rápidamente y es mi anhelo poder llegar a ustedes con un mensaje de esperanza, de ánimo y de fortalecimiento espiritual. Así que desde acá de la ciudad de Los Ángeles les mandamos un cariñoso abrazo a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar entonces con una breve oración para poder entonces entrar en el mensaje de hoy. Oremos. Gracias, Señor, por este día hermoso, por la oportunidad de compartir este mensaje con los hermanos. Te rogamos que sea de bendición para todos aquellos quienes escuchen este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Seguramente más de alguno de ustedes ha visto el programa El Precio de la Historia. Allí unos personajes muy simpáticos, los dueños de la tienda, siempre están comprando y vendiendo artículos de gran valor, especialmente por su valor histórico. Uno de estos días llegó un hombre a la tienda con una carta. Aparentemente era una carta muy valiosa, porque tenía la firma ni más ni menos que de Napoleón, el gran conquistador francés. Y también tenía el sello de Napoleón. ¿Qué es esto? El sello es una marca de cera, color rojo normalmente, con un símbolo estampado o el nombre estampado de aquel que escribió la carta. Sellar las cartas era un acto común en las autoridades en el tiempo pasado. Grandes personajes como reyes, reinas y también ministros y conquistadores como Napoleón colocaban siempre un sello en sus cartas. Esos sellos eran un símbolo de autoridad, un símbolo de autenticidad y un símbolo de protección. Esas cartas estaban bajo la protección de quien las había sellado y quien leía las cartas tenía seguridad de que había sido esa carta escrita por tal o cual autoridad. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque en el libro de Apocalipsis también aparece un sello, el sello de Dios. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Sin embargo, ¿qué fue lo que ocurrió con la carta del precio de la historia? Ocurrió que los dueños de la tienda llamaron a un experto, como siempre lo hacen, para que examinara el documento. Y el experto, después de analizar la antigüedad del papel, la antigüedad de la tinta, el efecto del tiempo en el documento, determinó que la carta era falsa, no era verdadera. Así que en esa oportunidad no pudieron comprar dicho documento. Como les decía, en el libro de Apocalipsis también aparece el sello de Dios, con el cual sellará a sus hijos en la frente. Dice así Apocalipsis 7, capítulo 7, versículo 2. Dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamaba a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Efectivamente, previo a la segunda venida y previo a un tiempo terrible de calamidades y tribulación que vendrá sobre este mundo, el Señor sellará en sus frentes a sus hijos fieles. ¿Qué significa esto? Que el Señor, de alguna manera, establecerá y definirá quiénes son definitivamente sus hijos. Y estos hijos, indudablemente, son personas que reconocen que Dios es su creador. Por eso siempre se ha dicho que posiblemente el sello de Dios sea la enseñanza del día de reposo o la creencia en el día de reposo. ¿Por qué? Porque el día de reposo es algo que está presente dentro de los mandamientos de Dios, en el 4.º mandamiento, y este señala que Dios es el creador, que creó la tierra en 7 días, el 7.º día descansó, y el 6.º día entonces creó al ser humano. Entonces, quienes
quienes observan el día de reposo, de acuerdo al mandamiento, el séptimo día de la semana, lo hacen en reconocimiento de que son creación de Dios, de que Dios es su creador, es su dueño. Y esa convicción es fundamental para ser parte de los sellados, para recibir el sello de Dios. Entonces, en el tiempo del fin, habrá una marca de autenticidad, habrá una marca de autoridad sobre los hijos fieles de Dios. Esto es el sello de Dios. Y ellos también en su vida demostrarán que están convencidos de que Dios es su creador. Por eso es que siempre se ha asociado este acto del sellamiento con la creencia de que el cuarto mandamiento reconoce a Dios como el creador y dueño de todas las cosas. Ahora, a pesar de esta explicación que he podido compartir con ustedes, sin duda que no es un tema fácil de comprender, no es un tema fácil de entender. Sin embargo, si observamos la naturaleza, tal vez podamos tener una mejor comprensión de lo que esto significa. Hay un señor llamado Eduardo Pavés, tal vez alguien lo conozca, lo más probable es que no, porque no es un personaje tan conocido. Él es chileno y es una persona que ha dedicado buena parte de su vida a rescatar aves rapaces, cóndores, águilas, aguiluchos, cernícalos, etc. A través de su vida ha rescatado a muchas aves. Estas aves normalmente caen de los nidos o son robados de los nidos por seres humanos y de una u otra manera llegan al refugio que este hombre tiene, que con mucho esfuerzo logró levantar, y entonces allí esas aves son recibidas y son atendidas para poder buscarles, digamos, una mejor calidad de vida. Ahora, el problema es el siguiente, que las aves, especialmente las águilas, son animales que aprenden las cosas necesarias para vivir, para sobrevivir en este mundo, lo aprenden de los padres. A eso se le llama la impronta. Los padres traspasan o imprimen su impronta sobre sus hijos. En este caso, las águilas aprenden a volar, aprenden a cazar, aprenden todo lo necesario para poder vivir como águilas, la aprenden de sus padres. Y si estos polluelos son alejados de sus padres por distintas razones, entonces no aprenderán, no llegarán a tener la convicción, de hecho de otra manera, de que son águilas. Bueno, el águila, por ejemplo, así como el cóndor, son aves majestuosas, son aves grandes que una vez que emprenden el vuelo, su vuelo es espectacular. Ellos pueden volar más allá de las nubes y entonces tienen total dominio de los aires. Del mismo modo, se lanzan rápidamente sobre sus presas, a las cuales ven desde muy larga distancia. En otras palabras, son seres maravillosos, criaturas hermosas que están destinadas a ser libres y a poder dominar el aire, el cielo. Sin embargo, si estas aves no aprenden de sus padres las cosas necesarias, nunca podrán alcanzar esa libertad. En otras palabras, las águilas no sabrán que son águilas a menos que estén unidas a sus padres. Entonces, para los dueños del refugio de aves rapaces, es un desafío enorme poder enseñarle a estas aves a ser aves en el fondo, a ser lo que son. Entonces, por ejemplo, en el caso de las águilas, ellos deben enseñarles a volar, deben enseñarles a cazar, deben enseñarles la mayor cantidad de cosas posibles para que ese animal se convenza de que es un ave. Bueno, yo digo se convenzan, aunque ellos no tienen un raciocinio como los seres humanos. Sin embargo, su instinto, su naturaleza,
les indica finalmente que ellos son águilas y los convence del potencial que tienen, eh, digamos, de acuerdo a sus eh, características. Ahora, en todo este proceso existe un problema. Existe un gran problema, porque no es fácil enseñarle a un águila a volar, no es fácil enseñarle a un águila a cazar, y no es fácil que un animal como estos, digamos, eh, se convenza, por decirlo así, de lo que es por naturaleza. ¿Por qué? Porque en este proceso se generan vínculos. En este caso, un vínculo del ave con el ser humano. Y eso es exactamente lo que los rescatadores deben cuidar, de que no exista un vínculo entre ellos y las aves, cosa muy difícil de lograr. Por eso ellos tienen un tiempo para enseñar ciertas cosas y luego guardan el animal en sus jaulas, porque no debe generarse un vínculo, porque si se genera un vínculo, eso significaría que el ser humano le traspasa su impronta al ave. Y el ave, en vez de pensar, por decirlo de alguna manera, de que es un águila, va a pensar que es un ser humano. Entonces va a ver al ser humano como sus padres y entonces en el futuro va a pensar que es un ser humano. Si ese animal sale a la libertad, siempre va a buscar a un ser humano, ya sea para alimentarse, ya sea para disputar un territorio, ya sea para aparearse, porque no logró independizarse, sino que quedó ligado a los seres humanos por el proceso de la impronta. Así que hermanos, como ustedes pueden ver es muy terrible, porque que un ave no logre alcanzar la madurez y lanzarse a los cielos, surcar los aires, dominar los aires, como un águila, por ejemplo, es algo muy triste. Tener que estar condenada a vivir en una jaula o en un espacio cerrado porque se ha asociado demasiado con el ser humano, es algo muy triste para cualquier animal. Le pasa a todos los animales que se vinculan con el ser humano, los animales salvajes. Entonces es una limitante muy grande para ellos vivir esta experiencia. Ahora, ¿por qué les he contado esta historia? ¿Por qué les he mencionado esto? Porque en los seres humanos hay algo muy especial, una experiencia parecida. Los seres humanos fuimos creados por Dios un día con el propósito de poder gobernar este mundo, para poder entonces administrar todos los recursos que Dios nos dejó en este mundo. El ser humano entonces tenía una misión especial, tenía un propósito especial. Fue creado para la gloria de Dios y fue creado para, de algún modo, ser mayordomo de toda la creación. Sin embargo, sabemos que el ser humano cayó en el pecado, el ser humano desobedeció, y al igual que esos pichones que caen de los nidos, el ser humano quedó separado del Padre, separado de su Creador. En este mundo arrastrándose, revolcándose en el pecado, entonces no logramos alcanzar el propósito por el cual Dios nos creó. Y como dice el pastor Bullón, no hemos sido creados para ser gusanos, dice, no, tú no eres un gusano que debes arrastrarte en este mundo. Dios te creó con un propósito especial, elevado, muy superior a lo que hoy día vivimos. Ahora, para poder alcanzar ese potencial, para poder alcanzar el estatus con el cual Dios nos creó, el propósito con el cual Dios nos creó, nosotros necesitamos ser enseñados, necesitamos aprender. Y en este caso, nuestro rescatador, quien tiene la misión de enseñarnos a volar, por decirlo así, para ser águilas, entre comillas, es Jesús. Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios, Él es nuestro rescatador. Él es el encargado
de enseñarnos a nosotros el camino para un día ser hijos de Dios. ¿Mm? Dice la palabra de Dios que Él nos ha creado, que Él nos hizo y ha colocado su espíritu en nosotros, un espíritu no de esclavitud, sino un espíritu de libertad, un espíritu que nos haga clamar Abba Padre, que nos reconecte con el Señor. La expresión Abba Padre significa papito querido. El Señor Jesucristo está empeñado en que nosotros nos reconectemos con nuestro Creador y en base a esa relación podamos ir aprendiendo y desarrollando nuestras capacidades y habilidades y todas aquellas cosas que son parte de nuestra naturaleza para la honra de Dios. ¿Mm? Y dice además la Escritura que somos coherederos con Cristo, ¿mm?, del reino de los cielos. Entonces ese es nuestro propósito, el propósito de nuestra vida. Con ese fin Dios nos hizo. ¿Mm? Sin embargo, el pecado ha hecho que estemos en este mundo y que estemos en una situación precaria, en una situación de condenación, por decirlo así, a menos que nosotros nos vinculemos con Cristo. ¿Mm? A diferencia de las aves, que para ellas es perjudicial vincularse con aquellos que la rescatan y le enseñan a ser águila, en el caso nuestro, los seres humanos, por ser seres racionales, nosotros necesitamos sí o sí vincularnos con Cristo, relacionarnos con Él. Y de ese modo entonces aprender cómo ser ciudadanos del reino de los cielos, cómo llegar a ser personas habilitadas para un día morar con el Señor en las mansiones celestiales. Entonces finalmente este proceso del sellamiento, del sello de Dios, no es otra cosa que el aprendizaje necesario a través del tiempo para poder vivir de acuerdo al propósito de Dios para nuestra vida. Eso significa que el carácter de Dios es traspasado a nosotros, que la vida que Jesús vivió es traspasada a nosotros a través de este proceso de la impronta, de tal modo que seamos reconocidos en el mundo como hijos e hijas de Dios. De hecho, la Escritura dice, ¿no? Somos hijos de Dios. Y esto ha de manifestarse al mundo y ellos tienen que tener claro y tienen que ver que somos hijos de Dios, porque Él ha puesto su sello en nosotros, su impronta, su carácter, sus mandamientos están internalizados en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces llegamos a ser un testimonio vivo del Padre, de nuestro Creador, para el mundo. De eso se trata. Y si nosotros no nos vinculamos con Cristo, si no nos relacionamos con Dios, si ese carácter de Cristo no es traspasado a nosotros, entonces nunca podremos ser aquello que Dios pensó para nosotros. Seremos como esas águilas que nunca aprenden finalmente a ser independientes, que no alcanzarán la libertad, que no sobrepasarán las nubes para volar por sobre la tormenta. Seremos como esas águilas que viven encerradas porque lamentablemente no aprendieron a ser águilas. Lo mismo pasará con nosotros. Tenemos esta única oportunidad para aprender a ser ciudadanos del reino de Dios. Y para eso necesitamos vincularnos y relacionarnos estrechamente con nuestro Señor, con nuestro Dios. Indudablemente que sí. Dice allí el apóstol Pablo en su carta de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué dice en otras palabras? Lo mismo que hemos estado diciendo, que a través de la contemplación y el relacionamiento con Cristo nuestro Señor, nosotros vamos siendo transformados de gloria en gloria y vamos reflejando como un espejo su imagen en este mundo. Así es, del mismo modo como las aves
van adquiriendo las características de sus padres a medida que los ven, los observan y comparten con ellos cada día. Del mismo modo nosotros, en la medida que nos relacionamos y nos vinculamos con Jesús, vamos siendo semejantes a Él. Y eso nos va preparando para un día, como dice la palabra de Dios, ser ciudadanos del reino de los cielos. Ser ciudadanos del reino de los cielos. ¡Qué maravilla, mis queridos hermanos! ¡Qué maravilla, maravilla! Un día poder estar con Cristo en las mansiones celestiales y poder entonces alcanzar el propósito con el cual Dios nos creó, que es vivir con Él por la eternidad, reinar con el Señor por la eternidad. Así que, mis queridos hermanos, cuando estamos terminando este año 2024 y estamos casi ya iniciando el 2025, el anhelo de nuestro corazón es que todos podamos estar más cerca del Señor, es que todos podamos estar estrechamente unidos a Él, de tal manera de que el Señor ponga su sello sobre nosotros. El Señor diga, este hijo mío, esta hija mía, me pertenece. Ellos están convencidos de que yo soy su creador y yo también estoy convencido de que ellos son mis hijos. Por lo tanto, pongo mi sello sobre ellos, pongo mi sello en su mente, en su corazón, y así los mantendré hasta el día en que yo regrese a buscarlos en este mundo. Así que, mis queridos hermanos, la invitación para cada uno de ustedes y también para mí y para mi familia es que en este año 2025 que está pronto de comenzar, podamos unirnos a Cristo, estar firmemente tomados de su mano. Debemos poner nuestra mirada en Él y no en los hombres, porque si nosotros ponemos nuestra vista y seguimos a los hombres, la impronta del hombre pecador caído será traspasada a nosotros. Necesitamos mirar un modelo mejor, un modelo perfecto, en este caso a Cristo, como dice el apóstol Pablo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así que al terminar el mensaje, nuevamente les mando un fuerte abrazo. Espero que pasen un hermoso fin de año junto a sus familias y Dios les bendiga grandemente y nos reencontraremos entonces en otro mensaje el año 2025. Maranata.